¿Qué tal? Somos el equipo 2 de Ingeniería de Procesos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. En esta ocasión vamos a presentar un problema propuesto de diseño de intercambiadores de calor. Este problema está basado en un problema que se resolvió anteriormente en clase con las variantes de algunos parámetros. Los integrantes del equipo es Garza Ramos Garduño Rafael, Guzmán Macedo Brisa, Villanueva Domínguez Fernando y su servidor García García Luis Carlos. El problema fue el problema 9.9, que consta de: se tienen dos corrientes calientes y dos corrientes frías que necesitan procesamiento. Recuerda la información proporcionada en la siguiente tabla. Como se puede mostrar, tenemos cuatro corrientes, cada una con su temperatura de entrada y su temperatura de salida, con sus WCP respectivamente. Dice que usando un valor de delta T mínimo de 10 grados centígrados. Ok, para ese problema se va a estimar los requerimientos mínimos de servicio. Se van a reportar puntos de pliegue para cada tipo de corriente y se diseñará una red de intercambiadores de calor que consuman la mínima cantidad de servicios. Y vamos con la solución. Lo primero es que se ajustarán las temperaturas de las corrientes calientes. Teniendo las corrientes de entrada y las corrientes de salida de las corrientes calientes, el delta T mínimo se le va a restar a cada una de estas. Por ejemplo, para la corriente 1 tenemos una temperatura de entrada de 175 y una temperatura de salida de 40 grados centígrados. Restándole los 10 grados centígrados respectivamente, tenemos un intervalo de 165 y de 30 grados centígrados. Lo mismo se hace para la corriente 2 caliente. Se tiene una temperatura de entrada de 140 y una salida de 65 grados centígrados. Restándole el delta T mínimo, se tiene un intervalo de 130 a 55 grados centígrados. Para las corrientes frías no es necesario que se le haga esa resta, entonces se van a quedar respectivamente con sus temperaturas de entrada y salida, teniendo un intervalo de 20 a 165 y de 45 a 120. Teniendo las temperaturas ajustadas, se va a identificar si alguna de esas está repetida. Siendo el caso, ya no se tomará en cuenta de la segunda cantidad repetida y solo se tomará la primera cantidad. De haber identificado si hay alguna repetida, se va a llevar a cabo el ordenamiento de temperaturas de mayor a menor, teniendo esto que la temperatura 1 va a ser igual a 165 grados centígrados, temperatura 2 de 130 grados centígrados, temperatura 3 120 grados centígrados, temperatura 4 55 grados centígrados, temperatura 5 de 45 grados centígrados, temperatura 6 30 grados centígrados, temperatura 7 20 grados centígrados. Con las temperaturas ordenadas, se va a realizar el siguiente esquema. El siguiente esquema nos sirve para identificar qué corrientes están en cada intervalo. Por ejemplo, para la corriente 1, que es caliente, está en el intervalo de 165 a 130, de 130 a 120, de 120 a 55, de 55 a 45 y de 45 a 30 grados centígrados. Para la corriente 2, que de igual forma es caliente, se está en un intervalo de 130 a 120 y de 120 a 55 grados centígrados. Para la corriente 3, que esta ocasión ya es una corriente fría, se tiene en un intervalo de 20 a 30 grados, de 30 a 45, de 45 a 55, de 55 a 120, de 120 a 130 y de 130 a 165 grados centígrados. Para la corriente 4, que de igual forma es fría, está en un intervalo de 45 a 55, de 55 a 120 grados centígrados. Entonces se procederá a realizar el balance de energía, teniendo la fórmula que delta HI va a ser igual a la sumatoria de WCP de las corrientes calientes menos la sumatoria de las WCP de las corrientes frías. Todo eso se va a multiplicar por el intervalo de temperaturas.
Teniendo esto que delta H1 va a ser igual a 165 menos 30 por 10 menos 25, que es igual a menos 525. Delta H2 de 130 a menos 120 por 10 más 40 menos 25, que es igual a 250. Delta H3, que será igual a 120 menos 55 por 10 más 40 menos 25 menos 20, que es igual a 325. Delta H4, que será igual a 55 menos 45 por 10 menos 25 menos 20 grados menos 20 es igual a menos 350. Delta H5 es igual a 45 menos 30 por 10 menos 25, que es igual a menos 225. Delta H6, que será igual a 30 menos 20 por menos 25, que será igual a menos 250. En este paso se realiza la cascada de entalpías, en el cual se supone inicialmente que no hay una fuente de calor externa, el cual el valor de Q1 será igual a 0. Después se evaluará la cantidad de calor que fluye desde un nivel de temperatura de 165 grados centígrados hasta un nivel de temperatura de 20 grados centígrados, mediante el siguiente esquema, el cual nos indica que por medio de la fórmula QI más 1 igual a QI más delta HI se calcula el calor con respecto a los valores de entalpía. Por lo tanto, para Q2 el calor será igual a menos 525 kilocalorías sobre hora. Para Q3 el calor será de menos 275 kilocalorías sobre hora. Para Q4 será igual a 50 kilocalorías sobre hora. Para Q6 será igual a menos 300 kilocalorías sobre hora. Para Q4 será a menos 525 kilocalorías sobre hora. Y Q7 será igual a menos 775 kilocalorías sobre hora. Asimismo, para los valores ajustados de Q, se elige el valor más negativo. En este caso se agrega esa cantidad como QH. Por lo tanto, en este caso QH será igual a 775 grados centígrados. Y haciendo el procedimiento que anteriormente se realizó, obtenemos los nuevos valores de los calores con respecto a los balances de entalpía. Por lo tanto, para Q2 el calor será igual a 250 kilocalorías, para Q3 será igual a 500 kilocalorías sobre hora, para Q4 igual a 825 kilocalorías sobre hora, Q6 será igual a 475 kilocalorías sobre hora, para Q6 será igual a 250 kilocalorías sobre hora y para Q7 igual a 0 kilocalorías sobre hora. Por lo tanto, se obtiene el punto de pliegue y sabemos que para el punto de pliegue para las corrientes frías será igual a 20 grados centígrados. Para las corrientes calientes será igual a 30 grados centígrados. El requerimiento de los servicios: tendremos un suministro de energía igual a 775 kilocalorías sobre hora y un retiro de energía igual a 0 kilocalorías sobre hora. Para diseñar la red de intercambio de calor, se elabora el siguiente esquema, donde nos indican las corrientes que están por arriba y por debajo del punto de pliegue. En este caso no nos indican que ninguna de las corrientes es más baja que el punto de pliegue. Por lo tanto, se observa que H1 y H2 se enfrían y las corrientes C1 y C2 se calientan por encima de su punto de pliegue y por debajo no se tienen corrientes. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Después sacamos el calor necesario que necesitará cada corriente para llegar a su temperatura final. Esto para facilitar el análisis de qué corriente se combinará. En este caso se llegó a la conclusión de que ninguna de las corrientes se dividirá. ¿Le puedes cambiar?
Ya que el WCP de las frías es mayor e igual que el de las corrientes calientes, se procede a hacer el análisis por encima del pliegue y se tiene la siguiente condición. El WCP de las corrientes frías debe de ser mayor o igual al WCP de las calientes, donde de la fórmula se buscará la temperatura de salida de la corriente C1 perdón, dándonos un valor de 140 grados centígrados. Ahora, evaluando la combinación de la corriente H1 con C2 y despejando la fórmula, obtenemos una temperatura de 112.5 grados centígrados. Por último, las corrientes frías se terminan de calentar arriba del punto de pliegue usando calentadores, las cuales para alcanzar a calentarse a sus respectivas temperaturas, para la corriente C1 se tiene un calor de 625 kilocalorías sobre hora y para la corriente C2 nos da un valor de 150 kilocalorías sobre hora, obteniendo un calor total de 775 kilocalorías sobre hora. Por lo tanto, tenemos que el Q total es igual al requerimiento del servicio para el suministro de energía. Por lo tanto, el arreglo por arriba del punto de pliegue es válido. Es importante aclarar que debido a que las corrientes están por encima del punto de pliegue, no se realiza el análisis por debajo del mismo, dándonos por último el siguiente diseño de intercambiadores de calor. Donde nos indica que la corriente H1 y la C2, donde se tendrá una temperatura de 112.5, la cual ayudará a la corriente H1 a terminar de enfriarse hasta los 40 grados centígrados sin ayuda de un enfriador. Además, que se requerirá un calentador donde se le proporcionará un calor de 150 kilocalorías sobre hora para poder calentarse y llegar a una temperatura de 120 grados centígrados. Lo mismo sucede con la corriente H2 y su combinación con la corriente C1, donde se tiene una temperatura de 140 grados centígrados, la cual ayudará a la corriente H2 a terminar de enfriarse hasta los 65 grados centígrados sin ayuda de un enfriador. Asimismo, se requerirá un calentador para la corriente C1, donde se le proporcionará un calor de 625 kilocalorías para poder calentarse y llegar a su temperatura de 165 grados centígrados. ¿Le puedes pasar? Por último, se procede a calcular el porcentaje de retiro y suministro de energía, por lo que para el cálculo del porcentaje de retiro mínimo de energía se consideran los calores necesarios de las corrientes calientes, que previamente calculadas y ambas sumadas nos dan un calor total de 4.350 kilocalorías sobre hora, y ya que para el arreglo de intercambiadores propuestos se necesita un retiro mínimo de energía de 0 kilocalorías sobre hora, de la siguiente fórmula se obtiene que para el arreglo hay un 100% de ahorro en el retiro de energía. Por consiguiente, se procede a realizar el cálculo del porcentaje de suministro mínimo de energía, donde se consideran los calores necesarios de las corrientes frías que previamente calculadas y ambas sumadas nos dan un calor total de 5.125 kilocalorías sobre hora. Y ya que para el arreglo de intercambiadores de calor propuesto se necesita un retiro mínimo, un suministro mínimo de energía de 775 kilocalorías sobre hora, de la siguiente fórmula se obtiene que para el arreglo hay un 84.87% de ahorro en el suministro de energía. Y eso es todo. Gracias.